Todas las noches soñamos, independientemente de que luego lo recordemos o no. Pero hay un tipo de sueños que no podremos olvidar por el resto de nuestra vida: las pesadillas. Ellas son un recurso de nuestra psique para advertirnos sobre una situación en la cual debemos tomar conciencia. Si alguna vez te enfrentaste al miedo, al terror, a animales salvajes, a otro tipo de seres, seguramente te querrás quedar hasta el final. Hola, soy Juliana y esto es Algunas cosas que decir sobre los sueños. Si algo diferencia las pesadillas de los otros tipos de sueños es su carga emocional, ya sea miedo, terror, culpa, impotencia, tristeza. Estas emociones están exacerbadas en este tipo de sueños. Esto es porque lo inconsciente nos está enviando un mensaje a todo volumen para hacernos notar que estamos en una situación en la que debemos actuar con inmediatez, porque podemos estar corriendo peligro o porque hay que cambiar alguna actitud que está haciendo que nuestra vida sea más dificultosa. Si bien la forma de presentarse de las pesadillas es muy variada, hoy vamos a ver los tipos más comunes de pesadillas, así que quédate hasta el final. Miedo extremo. En este tipo de pesadillas, muchas veces, la imagen onírica no se corresponde con la emoción que sentimos. Sin embargo, nos genera muchísimo miedo y angustia. Algo muy pequeño puede parecernos muy agresivo. También es común que un animal nos persiga y nos genere ansiedad y terror. Los animales son representantes de los instintos, entre otras cosas, dentro de los sueños. Cuando aparece un animal agresivo que nos persigue o quiere atacar, puede que nos esté alertando de que no le prestamos la debida atención a nuestro mundo instintivo, el cual, muy a pesar de lo que solemos creer, no está superado ni domesticado, sino que permanece tan vivo y natural como lo estaba hace miles de años. Persecución o robo. La sombra es todo aquello que negamos en nuestra personalidad y que, a pesar de nuestro esfuerzo por ocultarla, como es parte estructural de la psique, desea manifestarse y se esfuerza por llegar a la conciencia. Cuando alguien nos persigue o roba en un sueño, podemos decir que ese otro es aquello que no podemos o no queremos ver en nuestra personalidad y viene con actitud amenazante para que lo tomemos en serio. Pensar qué características tiene ese otro ayuda a tomar conciencia de lo que debemos integrar a nuestra personalidad para ser seres más completos. Inmovilización. Esta es una pesadilla muy frecuente, en la que no nos podemos mover o no podemos hablar. Algo nos impide realizar una acción. Muchas veces es una entidad invisible que nos retiene o simplemente queremos decir algo y no nos salen las palabras. Una variante también es querer golpear a alguien y no tener fuerza, o al pegarle no hacerle daño. La emoción clave de este tipo de sueños es la impotencia, y tendremos que preguntarnos tanto en qué planos de nuestra vida estamos siendo incapaces de actuar, como en qué planos estamos actuando demasiado. El sueño exagera para más o para menos lo que está descompensado. Ya conocemos algunos elementos fundamentales para comprender y analizar nuestras pesadillas. Ya no nos asustan tanto. Si te gustó el capítulo de hoy, déjanos un like y contanos en los comentarios cuál ha sido tu peor pesadilla. Nos vemos en el próximo capítulo.